Hola. Me presento ante todos ustedes mis queridos oyentes, mi nombre es el historiador, me encargo de ver y resguardar las historias del multiverso, un trabajo nada glamoroso pero importante, mundos enteros caen y otros se alzan, razas se extinguen o prosperan, anomalías espaciotemporales nacen creando un caos a su paso, y así podría seguir y seguir. Hay tanto que pasa desapercibido para muchos pero no para mí, encargándome de monitorear y resguardar las historias que muy pocos ven y conocen, pero he estado aburrido estos últimos lustros, así que he decidido contarte a ti mi querido oyente unas cuantas de estas historias de estos universos olvidados, y quién sabe tal vez te ayuden en un futuro a evitar una catástrofe o estar preparado para la llegada de una amenaza de otro universo. Bien, sin más que decir mi querido y frágil oyente, ven y ponte cómodo ya que estás a punto de escuchar la crónica de un superviviente. Hola. Para quien sea que logre encontrar este escrito, ya sea un humano o alguna nueva raza que haya logrado evolucionar después de nuestra extinción, inclusive un explorador de las estrellas, quiero que sepa que en mis últimos momentos de vida me arrepiento de todo lo que he hecho en este tiempo para sobrevivir, mis esfuerzos para vivir lo suficiente para ver el resurgir de la humanidad y el fin del apocalipsis son bien o han valido la pena. Este será posiblemente el último registro humano después de que la infección zombie se haya propagado a tal punto que provocará nuestra extinción. Tal vez este es nuestro castigo por todo el mal que hemos hecho con el mundo y a nosotros mismos a lo largo de nuestra historia. Sin duda mi mente y mi alma viven atormentados por cada pecado que he cometido en las horas finales de la humanidad, pero para este punto no sirve de nada hundirse aún más en la miseria. Si es que existe el infierno, sé que ahí es donde irá a parar mi alma dentro de unos cuantos minutos. Supongo que al menos para entender lo antes escrito, te tendré que poner al corriente mi querido lector, así que te contaré lo ocurrido lo más breve y preciso posible. La verdad es que no sé dónde se originó el virus, la fecha exacta también no es de mi conocimiento ni el porqué. Cuando el internet aún funcionaba ni el virus se estaba dando a conocer, los blogs de conspiraciones y teorías, incluso vídeos de YouTube que hablaban de este tipo de cosas, señalaban a Japón o Rusia como los posibles responsables del virus, ya que fueron los primeros en donde dieron a conocer la enfermedad a los civiles. Otros decían que posiblemente era un arma biológica que se salió de control, otros apuntaban que tal vez y solo tal vez el virus haya venido de los glaciares, ya que por el calentamiento global que causa el derretimiento de los polos, una bacteria que se mantenía congelada en el agua se soltó en el mar, empezando así su propagación. Ya sea peras o manzanas, todo se fue al carajo muy rápido. Al principio solo actuaba de forma meteorológica, si no mal recuerdo de un artículo que leí en su momento que buscaba el origen del virus. Cuando ya había explotado todo, sería rastreado hasta unos cuantos casos aislados en ciertas partes del mundo. Posiblemente su primera etapa, los síntomas consistían de una tos fuerte, fiebre alta, migrañas leves, sudor excesivo, resequedad en la piel y dolor muscular. Siendo algo fácil de tratar al principio y haciendo que no llamara tanto la atención, tan solo siendo necesarios unos cuantos antibióticos, sueros para la deshidratación y pomadas que te ayudaban a humectar la piel. Pero como toda bacteria o virus puede mutar, lo cual hizo obviamente, siendo que se agregaron nuevos síntomas a los que ya tenía, los cuales eran resequedad en la garganta, vómito severo, diarrea, llagas en la piel, apariciones de hematomas, incluso habían casos que si estabas enfermo y te cortabas, no importaba si era profunda o no, la herida se infectaba hasta volverse gangrena si no era cuidada como era debido. El mundo empezó a voltear la mirada a esta nueva enfermedad en ascenso, ya que con su nueva evolución se había vuelto mortal, ya teniendo en su haber unos cientos de cadáveres, al tener la posibilidad de sufrir derrame cerebral, morir por disentería, por la deshidratación, incluso sufrir un paro cardíaco. También que al ser una enfermedad que se propagaba por fluidos o estar cerca de alguien que padecía de la enfermedad. Era el motivo que ya no era un contado número que presentaba la enfermedad, sino sectores completos. La enfermedad le daba parejo a todos, no tenía contemplación con nadie. Niños, mujeres, hombres, ancianos eran presas de esta nueva enfermedad. Ya la OMS y las Naciones Unidas estaban en busca del origen y una posible cura. Sin éxito alguno, el virus seguía propagándose a una velocidad alarmante, incluso peor que coronavirus. Los intentos de contener la propagación fueron también infructuosos, ya que la enfermedad era ayudada por las mismas personas que no hacían casos a las precauciones sanitarias.
llevando a que los hospitales se abarrotaran de personas enfermas. Ya era algo normal al pasar por un centro médico y ver pequeños campamentos improvisados instalados en los estacionamientos, ya sea general o particular, todos estaban en la misma situación. Este actuar tan particular de las personas de ser tan cerrados, lo atribuyeron que tras el COVID las personas se volvieran más desconfiadas, ya que en su momento fueron bombardeadas con teorías tras teorías estúpidas que rondaban en el internet. Lo mismo pasaba aquí, pero peor, idiotas salían de las alcantarillas para decir idioteces enfrente de una cámara intentando sonar lo más intelectual posible y con fundamentos nada sólidos y verásiles. Las personas más ingenuas e idiotas se las creyeron, también las desesperadas en busca de una respuesta a esta nueva pandemia. De nuevo sonaron teorías como que las inyecciones son malas, que todo es un invento del gobierno para mantenernos controlados, etc. Haciéndole más difícil a la OMS, que la tarea de evitar la propagación a más partes del mundo se vuelva mucho más difícil e incluso imposible, por consiguiente al virus hacer su trabajo más fácil. Sin duda todo esto se estaba volviéndose en un fastidio. La OMS de Salud lanzó una vacuna que servía como una especie de anticuerpos y al mismo tiempo reforzar el sistema inmunológico. Si bien no evitaba que te infectaras, al menos se le haría más difícil al virus entrar a tu sistema, o en su defecto que los síntomas no fueran tan intensos, siendo su última esperanza para aminorar a los infectados. Pero de nuevo la gente lo tuvo que arruinarlo todo, abarrotándose en los centros públicos en donde se daría la vacuna. Incluso hubo saqueos a los centros de salud o camiones donde se trasladaban las vacunas sean robados, para posteriormente vender la medicina ilegalmente, creando disturbios innecesarios causando severas complicaciones para distribuir la vacuna. Aunque se logró controlar gracias al sector de seguridad, ya era algo tarde. La mayoría de las ramas médicas que trataban con los pacientes enfermos o en busca de una cura, empezaron a caer como moscas, por sus cercanías a la enfermedad, teniendo a recurrir a medidas más drásticas. Los que estaban a punto de graduarse, o en medio de sus prácticas, fueron reclutados de inmediato. Los médicos que se les fue retirado el título por cualquier motivo volvieron al juego. Incluso las malas lenguas decían que veterinarios estaban entre sus filas. Todo tropiezo, fallo de los gobiernos y centros de salud, eran exagerados por noticieros amarillistas o idiotas que querían su minuto de fama, distorsionando cualquier información dada o que se filtrara, aunque fuera lo más estúpida y absurda, era tratada con una seriedad exagerada. O cual teléfono descompuesto, el mensaje original era bruscamente modificado, solo causando más miedo y pánico entre las pobres personas desesperadas y desoladas, al ya haber perdido a uno o más seres queridos por esta maldita enfermedad. También se le agregaba a la mezcla inestable los idiotas que no creían en la enfermedad. Si esos bastardos seguían de pie, supongo que, como dice el dicho, por cierto uno muy malo, gritarles fuego, y algunos le llamaran locos incluso si se están quemando. Creo que así iba el dicho. Bien, todo esto culminó en un resultado, y lo que en verdad me llevó al estado moribundo en el que estoy ahora. Su tercera etapa o evolución. Todos los que fueron infectados y murieron en un corto periodo de tiempo, empezaron a reanimarse, hambrientos de carne humana. Eran implacables, violentos, no sentían dolor, cansancio, piedad, solo un hambre insaciable, llenos de una rabia indescriptible, y con su gran número los hacían seres peligrosos. Si lograbas derribar a uno, 3 se levantaban para tomar su lugar. Los primeros en caer fueron los hospitales y morgues, ya que era el punto donde había un gran número de personas infectadas o muertas recientemente, aumentados sus números de una manera estrepitosa. Mientras la policía, soldados estaban debilitados al ya haber perdido hombres y estar demasiado distribuidos, era de esperarse que en sus primeros encuentros en las calles no pudieran frenar su avance. Mientras ellos perdían números en sus encuentros, la horda ampliaba más sus filas. Los gobiernos intentaron refugiar a las personas en un lugar fuertemente resguardado y protegido, pero solo fue una maldita barra libre de todo lo que puedas comer para los zombies. No tardó mucho para que las defensas cayeran y entraran. Todo fue un caos en esos momentos. No recuerdo mucho de ese día, solo gritos desgarradores, ver gente siendo mutilada y comida viva, a mi madre y hermana mayor comiéndose a mi abuela, mis tíos devorándose a mis primos y hermanito, mi abuelo descuartizando a mi papá. No recuerdo cómo salí de ahí con vida, sin ningún rasguño en mi cuerpo, pero mi mente y emociones rotas. Me uní a un grupo de personas que sobrevivieron a esa masacre. De inmediato nos unimos a los saqueos de víveres y de armas.
Un tiempo hubo aviones dando apoyo a las últimas resistencias de soldados regadas por ahí, pero no duraron mucho como mi primer grupo, una oleada de zombies mataron a un gran número de ellos, los demás cayeron por una banda de delincuentes, yo logré huir del altercado cuando las cosas empezaron a pintar mal. Al principio tenía pesadillas con ellos acusándome de cobarde y traidor, de mi familia diciéndome el por qué los abandoné. Con el tiempo descubrí que esta nueva cepa del virus se propaga a través de fluidos, ya sea por una mordida de un infectado, o al tener contacto con su sangre siendo un maldito cliché ciertamente. Seguí solo por un tiempo logrando evitando a los zombies como a las pandillas en formación, matando si la situación lo ameritaba, lo cual cambió con el tiempo, ya empezaba a matar por recursos, municiones, comida, agua, medicamento, mate a tantos inocentes, familias enteras solo para sobrevivir, no estoy nada orgulloso de mis acciones del pasado, me arrepiento profundamente cada día, las almas que me atormentan antes de dormir aumentaban cada día más y más, la sangre en mis manos ya no se podía lavar. El rojo de inocentes calaba hasta mis huesos. Varios grupos de sobrevivientes se formaban cada día, cada uno con su ideología y moral, me uní a varios de ellos, bajo su ala protectora entre comillas, ya que algunos me hacían pensar que me iría mejor con los zombies, ya que sus métodos eran demasiados radicales y extremistas y bien me iba, los peores eran los monstruos con disfraz humano. No me quiero extender aquí con todas mis vivencias en aquellos días, ya que esto iría para largo y la verdad tengo el tiempo muy ajustado. Pero diré que nada de lo que hice con ellos fue bonito, sin duda sobrevivir a ellos fue una tarea difícil, lo que siempre me sirvió fue estar fuera de sus radares, nunca sobresalir, hacer lo pedido y no cuestionar nada abiertamente, tampoco hacerte amigo de nadie ni enemigo, siendo esto último lo más difícil cuando las cosas iban mal para el grupo o para mí, me escapaba de ahí tan rápido como podía cuando nadie me prestaba atención, uniéndome a cualquier otro grupo que me aceptara. Si te lo preguntas si me hice un nombre por lo que hacía, de ser una rata cobarde y traidora, no lo hice, aquellos que sabían sobre mis hazañas sean buenas o malas, tenían una bala que les daba masajes en el cerebro o eran la mancha trasera de un short o pantalón de un zombie. Tras los grupos de matones, llegaron los asentamientos, siendo un aire nuevo para mí. Pero igual que los grupos nómadas, tenía que tener cuidado con los grupos sedentarios, ya que podían ser algo radicales en sus creencias religiosas, ideología, pensamientos sobre cómo mantener el control, paz, liderazgo o poder y leyes. Muy pocos eran tranquilos pero yo nunca bajé la guardia, no dejaba que la comodidad me cegara del cruel mundo a nuestro alrededor, dormía con un ojo abierto con mi arma cerca, y una pequeña mochila con provisiones ya lista. Los asentamientos siempre caían por estos tres motivos, un golpe por parte de otro grupo, un golpe interno, o los infectados. Mientras yo iba de refugio a refugio el virus mutó en su última etapa, el virus al principio había ignorado a los animales, algunos si bien eran posibles portadores por tener el virus pegado en su pelaje, no estaban infectados, pero eso había cambiado, algunos no soportaban el virus muriendo definitivamente, siendo principalmente animales pequeños o inclusive insectos que tenían contacto con un fluido de un infectado, estos morían a los minutos de una manera lenta y dolorosa, los más grandes como perros o gatos y eran debidamente infectados. Ahí me tienes huyendo de un zombie humano y gorila zombie, posiblemente perteneciente a un zoológico, o un idiota ricachón. Como era de esperarse, las estaciones y el tiempo hicieron lo suyo con los zombies, volviéndose paulatinamente en una amenaza menor, ya que muchos eran incapacitados definitivamente al sus cuerpos descomponerse, sin embargo como una forma retorcida de equilibrar las cosas aparecieron dos nuevas amenazas, los tramperos y los siameses. Los tramperos eran zombies que a falta de extremidades para moverse y al ser arrastrados por las lluvias y ser tragados en el barro o fango, estos saltan cuando pisabas cerca de donde están atorados, como una maldita araña trampera, siendo tan sola una jodida cabeza con un cuerpo pegado. En sí no son nada peligrosos, bueno sí que no tenías unos buenos zapatos. Los siamés son zombies que se pegaron unos a otros, ya sea por medio de huesos que se trabaron, la piel y músculos que se pegaron por los fluidos corporales, siendo muy fácil de evadir ya que el peso extra y la falta de coordinación los volvía torpes. Todo parecía mejorar hasta cierto punto, aunque para desgracia de todas las cosas empezaron a escasear como las municiones, el agua, medicamentos y comida.
Aunque posiblemente pensaras que para solucionar el problema de la falta de agua tan solo tendríamos que ir a un río o recolectarla de la lluvia y simplemente después destilarla, y ya está el problema del agua solucionado junto al hambre al tener agua para regar las cosechas, pero esto ya no era tan simple como estás pensando, ¿o no, mi querido lector? Algo que omití hasta este punto es que también la mayoría de fauna marina fue infectada, siendo tanto el agua de mar, río y lagunas contaminadas por una cepa del virus, volviéndose no aptas para el consumo. Lo que causó escasez en la mayoría de alimentos. Aunque era posible su consumo, pero el procedimiento era algo complicado. Para destilar y volverla pura la tenías que poner a hervir en un punto específico de temperatura constante por 4 minutos, para matar esta cepa del virus. El virus en el agua no era tan agresivo como el que provocaba por una mordedura de zombie, pero aún así no le quietaba lo peligroso. Si bien no te envolvías en un caminante, tu destino no era nada bonito. Si no lo hervías durante ese tiempo, ni a la temperatura correcta, te daba una muerte lenta y dolorosa. Si en el caso que te pasabas era aún peor, lentamente tu piel se empezaba a pudrir hasta que murieras. Si bien te iba era por el dolor insoportable, y si no, los animales carroñeros hacían el trabajo. Esta información me fue dada por un pequeño grupo de personas más experimentadas. No quiero saber a cuántos tuvieron que sacrificar para tener esta información tan valiosa. Todo esto conllevó a que la lluvia también sea un peligro más al que evitar, ya que podía traer agua contaminada con esta cepa del virus, o ser una lluvia ácida. Muchos idiotas aprovecharon esto a su favor, creando fábricas destiladoras para someter a la gente a sus caprichos, obteniendo su minuto al poder, de igual forma que los grupos anteriores. Tendría los 3 mismos resultados antes mencionados. Otra consecuencia aún peor es que los cultivos se secaban. Ya era difícil que algo se diera en la tierra, que se volvía infértil al pasar las temporadas de lluvias. Agreguémosle la muerte hasta la extinción de muchos insectos que ayudaban a la propagación del polen, y presto, tienes la receta de una gran hambruna jamás antes vistas. Algunos, o más bien dicho la mayoría, optaron por el camino del canibalismo, creando algunas granjas humanas para tener un buen sustento. Sin duda, cada día que pasaba salía más a relucir lo peor de la humanidad. Pero bueno, sigamos, que yo no soy quien para juzgar. Si la herida no sangraba lo suficiente, el destino hundió aún más el cuchillo. Llegando la era nuclear, no sé quién fue, o más bien dicho, fueron los idiotas que jugaron con los reactores. Así solo fue el tiempo que nos quería joder más. Todos los reactores estallaron, sacudiendo el mundo por completo, para después venir consigo un maldito invierno nuclear en algunas partes del mundo. La radiación era tal que poco a poco se desplazaba a los demás sectores del planeta aún limpios, volviendo aún más estéril la tierra, y el agua para el consumo sea más difícil de encontrar. Y ahora sí viene lo bueno, los zombies especiales causados por la radiación. Ha pasado un tiempo desde aquello. Deambulé un poco por los yermos vacíos y desolados, pasando por donde antes había comunidades. Ahora solo quedan cenizas y cadáver en su lugar, arrasados por los monstruos o los zombies especiales. O si no lo dije antes, ahora hay monstruos sueltos por todo el mundo, gracias a la radiación esparcida. Aquellas habitaciones que la naturaleza evitaba entrar, fueron brutalmente violadas y deformadas, dando nacimiento a estas cosas, monstruos que se burlaban de las leyes naturales ya implantadas. Como escribí antes, los zombies también sufrieron mejoras, que los volvía a poner en la cima de la cadena alimenticia, como estaban antes. Sin duda les debo una jodida disculpa a los conspiranoicos que hablaban sobre la existencia de los reptilianos, ya que comprobé de una mala manera que en realidad existen. Me lo topé hace unos pocos días, obviamente ya infectado. El enfrentamiento que tuve con él fue duro, sin duda, una batalla legendaria que sin duda quedaría en los libros de historia si hubiera alguien que la hubiese visto. A la fiesta se unieron los zombies modificados y monstruos atraídos por el ruido que provocamos. Aunque esté hablando mucho de ellos, no tengo tiempo para describir a cada uno a detalle, así que eres libre de imaginártelos. Logré salir de ahí con vida, pero no en una sola pieza. Perdí un brazo, un ojo y mi pierna derecha estaba muy dañada. Pensé que era algo irónico que había sobrevivido tanto tiempo con todas mis extremidades unidas, sin la mayoría de mis dientes, pero lo más importante pegado en su lugar. Como pude, llegué a un edificio abandonado, logrando encontrar un rincón donde llevo tumbado una semana y media, viendo impotente como mi vida se escapa de entre mis dedos, ya que mi destino estaba sellado desde antes que yo lo supiera. Al día siguiente noté con horror y espanto como mi cabello se caía poco a poco juntos a mis energías.
Mi cara se ve más demacrada de lo normal, sin duda era algo obvio lo que tenía, era cáncer. Otra jodida ironía, si no me mato nada que me lanzo este mundo de pesadilla, al final una maldita enfermedad me está a punto de matar. Quiero decir en mis últimos momentos a quien lea esto, que no retrate a las personas como seres malvados y ruines, hay personas buenas y nobles, por desgracia el virus acabó con la gran parte, o el tiempo los volvió monstruos para sobrevivir, esperando que esto acabará y poder expiar sus pecados. Sé que lo que escribí no nos retrata de la mejor forma, pero tampoco tuve tiempo para escribir sobre las maravillas que trajeron al mundo. Siento como mis fuerzas me abandonan poco a poco, intento que mi sangre no manche la libreta vieja donde escribo esto, mi visión se difumiana a cada oración que acabo, ya me es difícil seguir la guía así que pido disculpas por la letra chueca, puedo escuchar a la lejanía los rugidos y alaridos de las bestias que vienen por el último pedazo de carne, aunque los escucho borrosos como si mi cabeza estuviera bajo el agua, pero por Dios y el diablo no me dejaré convertir en esas cosas, hablando de Dios si es que existe y no nos ha abandonado como muchos decían, te pido, te imploro, déjame ver por última vez a mi familia, tan solo una última vez, quiero disculparme por no haberme convertido en el hombre de bien que ellos esperaban y disculparme por no haberles salvado aquel día. Yo lo siento de verdad, siento como el edificio donde estoy tiembla levemente, son ellos ya están aquí. Bien, y para cerrar mi historia, que mejor que unos buenos fuegos artificiales, espero que esta libreta no sea afectada por la explosión. Aunque todo se ha detenido de repente, un silencio llenó el ambiente, ¿acaso es la muerte que vine por mí? No, algo está muy mal, años sobreviviendo en este mundo muerto han pulido mis sentidos ante el peligro, y los mismos están en alerta, algo se acerca, un depredador está llegando y los monstruos lo saben, escucho como si sean y gruñen a algo afuera, ¿qué es eso? ¿Es acaso el sol? ¿No es algo más? Veo una luz filtrarse por una ventana, ¿qué será? No tengo las fuerzas para arrastrarme hacia la ventana y ver con más detenimiento lo que provoca ese fenómeno, pero como dije antes de algo estoy seguro que eso no es sol, ni siquiera sus rayos en estos últimos meses han logrado atravesar la densa capa de nubes que cubren el mundo. Un ruido estridente resuena en el lugar dañando aún más mis tímpanos, ¿acaso es un visitante del espacio? Aunque mi curiosidad me mata, hay dos cosas que lo harán si no me apresuro a terminar de escribir. Si en el caso que tú, visitante, leas esto, espero con todo el corazón que mates a todos estos monstruos hijos de puta, ya que en el infierno los estaré esperando a cada uno de ellos, y si es posible con tu tecnología avanzada de alguna forma restaures de nuevo a la Tierra a lo que era antes de su llegada y nuestra llegada. Te deseo las mejores de la suerte, viajero, ya que has leído la última crónica del último superviviente.